Buenas tardes, vamos a comenzar hoy otro vídeo explicativo de este libro que ya venimos comentando días atrás, de Libertad o Tiranía, de esta historia novelada de lo que fue la década de los 30 del siglo XX, esa década que terminó en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y vamos a continuar donde lo dejamos el día pasado, en aquel discurso maravilloso de Churchill después de la anexión por parte de Alemania de Austria, donde prácticamente fue profético, dijo todo lo que iba a pasar. Dijo que después de Austria vendría Checoslovaquia y luego lo demás y todo lo demás, y pasó así, como realmente lo dijo él. Pues vamos a continuar aquí. Como decía, una vez terminada la anexión de Austria, Hitler se retiró a su refugio alpino, al Berghof, a descansar un poco y a pensar las próximas hazañas a realizar. Y entonces concibió la idea de dar un paso más y de ir, como había dicho Churchill, a por Checoslovaquia. Tenía tiempo ya de llevar a cabo esa acción y hacer desaparecer a Checoslovaquia del mapa. Después de reflexionarlo unos días, convocó a sus generales, a los más importantes generales y al ministro de Asuntos Exteriores y a las máximas autoridades del Ministerio de Asuntos Exteriores para contarles sus planes. Y les dijo con toda claridad que quería borrar a Checoslovaquia del mapa. Se quedaron todos horrorizados, salvo Ribbentrop, salvo el ministro de Asuntos Exteriores, que era partidario de la guerra y de acudir en ayuda de lo que decía Hitler, pero todos se quedaron aterrorizados. Les dijo que no podía esperar, que la situación era muy favorable, que el plan de armamento de Francia y de Inglaterra iba muy lento, iba muy atrasado, que el ejército estaba fuerte, estaba poderoso, que habían tenido unos éxitos internacionales ya muy importantes, la anexión de Renania, luego de Austria, y que además Italia no lo vería con malos ojos, con lo cual había una situación internacional muy favorable y que además el ejército estaría suficientemente preparado ya para eso, aunque podía estarlo mucho mejor dentro de unos años. Los generales se quedaron, como digo, aterrorizados, apenas se atrevieron a decir nada y él les volvió y les insistió una vez más en la necesidad de espacio vital para Alemania. El planteamiento de Hitler es que Alemania tenía necesidad fundamental de dos cosas: espacio vital en Europa, extenderse hacia el este, y luego colonias, que no podía vivir con lo que era actualmente, en aquel momento. Bien, los generales intentaron disuadirle muy levemente, porque nadie se atrevía a poner, por así decir, proa a lo que decía Hitler, salvo a uno, el general Ludwig Beck, el jefe del Estado Mayor, que realmente mostró de alguna manera su desacuerdo. Pensaba que era demasiado pronto para el ejército alemán intentar una acción que podía desembocar en la guerra. Bien, salieron de esa reunión desesperados y a los pocos días el general Ludwig Beck escribió un memorándum donde, por así decir, echó por tierra todas las tesis que había dicho Hitler. Y es más, a su casa de campo invitó al conjunto de los más importantes generales y empezaron a discutir esa situación. Estaban todos de acuerdo en que no era momento para hacer una guerra, que aunque el ejército alemán era poderoso y que podrían, sin duda alguna, poder tomar en 10 o 12 días Checoslovaquia, se arriesgaba una guerra con las potencias occidentales y que una guerra con las potencias occidentales, pensaban los generales, Alemania no estaba todavía en condiciones de ganarla. Pero nadie se atrevía a decir nada contra Hitler. Ludwig Berg, que estaba totalmente decidido a llevar eso hasta el final, les propuso que dimitiesen todos en bloque con el fin de forzar a Hitler a cambiar de postura ante esa situación tan extrema. Ante esa petición de Ludwig Berg, el conjunto de los generales pensaron que no podían, que estaban de acuerdo con lo que Beck decía, que no era momento para actuar y que era un disparate lo que decía el Führer, pero nadie se atrevió a dar ese paso contra Hitler. Cuando Hitler se enteró de que habían tenido esa reunión en la casa de campo de Beck, montó en cólera y citó a una reunión a todos los generales de segundo orden, los que iban detrás de ellos, con el fin de intentar convencer a estos. Eran generales que podían pensar que en un caso de guerra podían ascender, con lo cual podían quitar del medio a los que estaban delante de ellos. Pero la decepción fue también muy decepcionante. La recepción fue muy decepcionante porque no les consiguió convencer. Hicieron lo mismo que los otros generales. Nadie se opuso, pero todos salieron convencidos de que no era momento. Bien, ante esa situación Hitler estaba muy nervioso porque veía que sus planes podían chocar. Y en aquellos momentos se produjo ya, después de ese intento, la dimisión de Beck. Beck no podía soportar ya esa situación y dimitió. Eso a Hitler le tranquilizó enormemente porque una vez dimitido Beck, vio que ninguno de los generales podía sublevarse contra él y podía tener el campo libre para actuar. Bien, en esos días
Hitler estaba también muy nervioso, pero estaba nervioso en parte por la situación de los generales. Era la primera vez que en Alemania había habido un acuerdo general en contra de la política de Hitler, aunque no se había podido llevar a ninguna conclusión fáctica, pero estaba muy nervioso por eso y por la guerra en España. La guerra en España, a juicio de Hitler, iba lenta, iba desesperantemente lenta. Decía que Franco era un general pésimo, que era incapaz de tomar grandes decisiones. Y sin embargo la situación era muy otra. La situación es que Franco quería llevar la guerra deliberadamente lenta, adrede lenta, para no solamente vencer, sino machacar al adversario, que eso fue lo que pasó. Pero en fin, Hitler esa visión de Franco no la tenía y estaba desesperado, como digo, por la guerra en España y por la situación de los generales. Pero aun con todo, se decidió hacer ese paso. Todo eso trascendió lógicamente en las cancillerías europeas y en Francia y en Inglaterra estaban sumamente preocupados con esa situación porque veían que eso podía desembocar una guerra. Y entonces el primer ministro británico, Neville Chamberlain, tomó una decisión también histórica, que es ir a ver a Hitler y hablar con él y tratar de disuadirle y tratar de llegar a un acuerdo con Hitler. Era realmente histórico. Nunca se había pasado eso del primer ministro británico con Hitler reunido. Entonces, el día 14 de septiembre estalló la noticia de que Chamberlain iba a ir a ver a Hitler. Hitler le recibió con los brazos abiertos. El viaje fue un tanto espectacular. Viajó Chamberlain en vuelo de Londres a Múnich, además muy nervioso, que iba muy nervioso, no solamente por el asunto que iba a manejar con Hitler, sino también porque era la primera vez que montaba en avión, lo cual le producía una desazón enorme que, sumada a la desazón política, hacía que fuera, como digo, realmente nervioso. Llegó a Múnich, en Múnich le esperaba un tren especial que había montado Hitler para él. El paseo que dio por Múnich desde el aeropuerto a la estación fue clamoroso, la gente le aplaudía de forma enfervorizada, se emocionó realmente ante esa situación y cuando llegó al Berghof, Hitler le recibió con toda la ampulosidad que solía hacer, le estuvo enseñando todas aquellas montañas preciosas. Chamberlain se quedó realmente impresionado por la belleza de aquel espectáculo y empezaron una reunión que ya llevaba 2 o 3 horas, no se llegaba a nada, donde Hitler no hacía más que contarle grandezas, y entraron por fin en el medio de la cuestión. Y Hitler lo primero que le empezó por decir eran los tremendos agravios que Checoslovaquia estaba teniendo con Alemania, y que eso le estaba haciendo que tomase la intención de terminar con Checoslovaquia de una vez por todas. Claro, al oír esto, Chamberlain se enfureció, dijo que para qué había ido él allí, si esa era la intención que tenía Hitler, e intentó levantar la sesión, pero Hitler entonces echó marcha atrás. Viendo que había ido quizá demasiado pronto y demasiado lejos, echó marcha atrás y le propuso que realmente a lo que podíamos llegar, porque Chamberlain empezó por decirle que él estaba dispuesto a cualquier acuerdo que pudiera beneficiar a Alemania con tal de que no se emplease la fuerza. Entonces, aprovechando eso, Hitler le dijo que él estaba dispuesto a renunciar a esa intención de fuerza que tenía si se concedía el principio de autodeterminación para los Sudetes de Checoslovaquia. Los Sudetes era una región de Checoslovaquia donde había población alemana y la pretensión de Hitler era en un principio que los Sudetes pasasen a Alemania porque eran alemanes y pensaba que al hablar la misma lengua eran todos, por así decir, miembros de la misma patria. Bien, pues le propuso el que hubiera un principio de autodeterminación para los Sudetes. Bien, ante eso Chamberlain cedió y después de hablar un poco más le dijo que sí, que él estaba de acuerdo, pero que tenía que consultarlo con su gobierno, que tenía que volver a Londres y que se volverían a reunir con la decisión final, aunque él era partidario de ello. Y ahí se despidió esa primera reunión. Bien, esta reunión a Hitler le satisfizo enormemente, porque él pensó que con los Sudetes en la mano, luego a la primavera siguiente invadirían Checoslovaquia y no habría ningún problema. Sin embargo, a Chamberlain le desazonó profundamente, porque no era lo que esperaba. Y por otra parte, Hitler se quedó un tanto molesto, porque no estaba acostumbrado a hablar con jefes de Estado, con jefes de gobierno, que luego tuviesen que rendir cuentas a sus colegas y a sus ministros. No estaba acostumbrado a eso, estaba acostumbrado a ordeno y bando, y el eso de que Chamberlain le dijera que tenía que consultar con su gobierno y que ya volvería, le dejó un tanto intranquilo, pero en conjunto quedó bastante satisfecho. Bien, eso fue el resultado de la primera reunión. El objetivo era un principio de autodeterminación para que los Sudetes tomasen la decisión de pasarse a Alemania. Eso fue lo que se acordó en aquella reunión. Continuaremos el próximo día porque la reunión no terminó allí, volvió Chamberlain, pasaron más cosas y continuaremos porque son situaciones muy importantes y que, como dije hace unos días, estaban ya preparando lo que luego fue el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Así que hasta el próximo día, muchas gracias y buenas tardes.